Abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 34. Capítulo 34. Hoy veremos el 34 del versículo 16 en adelante, porque nos quedamos a la mitad. Veremos capítulo 35 y capítulo 36. Así que vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Dios, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias porque a través de tu palabra puedes hablar a nuestras vidas, nos puedes enseñar lo que tú quieres hablarnos y nos puedes, Dios, mostrar tu voluntad en cada uno de nosotros. Te pedimos que hoy, a través de esta lectura de estos capítulos, tú sigas hablando en nuestros corazones y permitas que podamos aprender, conocer y poner en práctica lo que tú nos quieres hablar el día de hoy. Quita toda distracción y permite que tengamos un corazón abierto, una mente abierta para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Hoy le he titulado yo a esta enseñanza: ¿puede ser ciudades de refugio o Dios es nuestro refugio? Y es que veremos un punto muy importante ahorita en el capítulo 35, pero empecemos con el capítulo 34, versículo 16. Vamos a arrancar a partir de aquí. Y recordemos, el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Está dando Dios las últimas indicaciones. Ya están enfrente del Jordán, donde tienen que cruzarlo, tienen que entrar, tienen que pasar y poseer la tierra que Dios les ha prometido. Pero está Dios dando indicaciones, o las últimas indicaciones de lo que tienen que hacer. Y hablará de ciudades de refugio, ciudades donde la gente podrán refugiarse o entrar en un momento crítico, especial, de pecado. Y creo que ahí es donde Dios quiere hablarnos el día de hoy. Pero vamos a irnos viendo verso a verso. Dice versículo 16: y habló Jehová a Moisés diciendo: estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra. El sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Dios está dando las últimas indicaciones y ahora está diciendo quiénes son los responsables de entregar la tierra, esta herencia que Dios había prometido a su pueblo y que ahora pues, lo van a tomar, están a punto. Y yo creo que te puedas imaginar, imagínate que vas a recibir una herencia y estás a punto de recibirla. Entonces, la emoción, la alegría debe de estar en cada uno de ellos. Y entonces Dios dice: ¿quiénes son los que la van a repartir? Recuerden que Moisés ya no va a estar. Moisés no entrará a la tierra prometida. Moisés va a morir. Y entonces dice: ¿quién va a estar? Aarón, que ha estado con ellos, ya no está tampoco, ya ha partido. Entonces, ¿quién va a estar? Eleazar, el sacerdote. Segundo, Josué, que es el líder que ahora guiará a este pueblo a la tierra prometida. ¿Y quién más va a estar? Me dice que un príncipe de cada tribu. Eran 12 tribus, van a ser 12 personas que estarán al frente para entregar la tierra prometida. Y después del versículo 19 hasta el 28 empieza a estar hablando acerca de todos aquellos que serían los que van a estar entregando la tierra. Eso lo pueden ustedes, si quieren, revisar más tranquilo ahí en su casa. Pero empieza a hablar quién va a ser de la tribu de Efraín, de la de Rubén, de Zabulón, de todos ellos. Empieza a decir. Y luego llegamos al versículo 29 y dice: a estos mandó Jehová que hiciesen la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. ¿Sí? Recuerden que cada persona iba, o cada grupo, perdón, cada tribu iba a recibir una porción de tierra. Lo hemos visto en otras ocasiones, lo hemos leído, que iba a ser
como al azar, y Dios iba a darles un territorio, iba a ser conforme al número de las personas. Si era un pueblo pequeño, se le dará una cantidad; si era mucho más pueblo, se le dará una cantidad más grande de la tierra que ha sido prometida y que ellos iban a tomar. ¿Sí? Capítulo 35. Ahora, en este capítulo se va a enfocar de la tribu de Leví. Recuerden algo, la tribu de Leví, o los levitas, era una tribu en la cual ellos, hemos visto, no iban a tener una heredad, una tierra. ¿Por qué? Porque Dios dijo que Él sería su heredad, su porción completamente iba a ser Dios. Pero la pregunta sería, ¿en dónde van a vivir ellos? Si cada tribu va a tener su heredad, su territorio, su porción, ¿en dónde van a vivir los levitas? Ahora Dios en el capítulo 35 dará las indicaciones. Mire, vamos a leer a partir del versículo 1 y dice de esta manera: habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. Esto es interesante, ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos, y al lado del norte 2000 codos. Y la ciudad estará en medio. Estos tendrán por los ejidos de las ciudades, y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diréis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredara. Recuerden algo y veamos acerca de los levitas. Los levitas no tenían un territorio, una heredad que tenían que tomar. Ahora Dios está dando indicaciones que ellos van a tomar parte de la heredad que tuviera cada tribu, cada pueblo. Recuerden que la función de los levitas, ¿cuál era? Pues servir a Dios, estar encargados de toda la función, el funcionamiento del tabernáculo. Y estaban enfocados completamente en el servicio a Dios para con el pueblo, que todo estuviera correctamente, porque a ellos iban a estar dependiendo completamente de Dios. Les decía ahorita, Dios era su parte, Dios era su heredad, y ellos dependían completamente de Dios. Y creo que no hay nada mejor como que Dios sea tu heredad. Hace una semana, no sé si recuerdan que hablamos un poquito sobre el tema de los levitas, la heredad, que Dios era su propia heredad, la herencia de ellos era Dios mismo. Y yo platicando con mi esposa, de repente yo le decía, cuando uno escucha o ve que algunas personas, hermanos, tienen su negocio, su trabajo, y tienen un crecimiento y les va bien y todo, de repente a uno le puede dar ganas de decir, pues me gustaría tener un trabajo donde me dieran aguinaldo, me dieran
seguro, donde tuviera prestaciones, ¿cómo? ¿Mande? Fondo de ahorro, ¿cómo se llama cuando gana la empresa y te da utilidades, ¿verdad? Y tú dices, oye, escuchas de repente a muchos que dicen, oye, qué bueno que reciban todo eso, y de repente uno quisiera decir, uno quisiera recibir lo mismo. Pero cuando uno estaba pensando eso, meditando en este tema, yo le decía a mi esposa, pero creo que es mejor depender completamente de Dios. No quiere decir que el que trabaja y que tiene todos estos beneficios no depende de Dios, pero estoy hablando de alguien que hemos sido llamados a servir a Dios, a trabajar a Dios, a estar completamente en Dios y ver cómo Dios te bendice y cómo Dios te prospera y cómo Dios te cuida y cómo Dios está al tanto de ti. Es una bendición. Y creo que esto es importante recordar, porque al momento que alguien tiene a Dios de su parte y a Dios como su heredad, es lo mejor que nosotros podamos tener. Que Dios sea nuestra porción, eso es lo mejor. Entonces, regresando un poquito al tema, los levitas no tenían un lugar donde vivir, pero era necesario que ellos tuvieran donde vivir. Entonces lo que hace Dios es decirles a cada de las tribus, le dice, ustedes les van a dar un lugar, un espacio donde los levitas van a estar. Y van a estar a tener lugar fuera de la ciudad. Vimos ahorita 200 codos al norte, al sur, al este y al oeste. La ciudad iba a quedar en medio y los levitas iban a estar alrededor. Vimos que iban a ser 6 ciudades de refugio, que vamos a hablar sobre ello. Iban a ser 42 ciudades con sus ejidos que se les iban a entregar a ellos de toda la nación. En total iban a ser 48 ciudades que ellos iban a entregar para que ellos pudieran estar, y dice ahí, para sus animales, para que ellos vivan, para que puedan tener, aunque importante, no era su territorio, no era su heredad, esa heredad era del pueblo, de la tribu, pero ellos ahí iban a vivir. Y la idea que ellos estuvieran ahí es que ellos enseñaran al pueblo, que ellos puedan ser de influencia al pueblo para enseñarles acerca de cómo adorar a Dios, cómo buscar a Dios, las leyes, los lineamientos que Dios había mandado que el pueblo tenía que vivir o actuar. Entonces ellos iban a estar haciendo esta función. Aunque de todas ellas nos vamos a enfocar ahorita en 6 ciudades de refugio. ¿Y qué son estas ciudades de refugio? Sigamos leyendo, versículo 9. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades. Dice, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención. Esto es interesante, sin intención. O será aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis a la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que morare entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiera de muerte a otro sin intención. Entonces, estas ciudades, 6, 3 de un lado, 3 del otro lado, era para que pudiera refugiarse cualquiera, dice ahí, de los hijos de Israel, o cualquier extranjero o cualquier persona que habitare en ellos. Y era que si alguien daba muerte a una persona,
esto es importante, sin intención, o sea, accidentalmente podía refugiarse en ese lugar, en esa ciudad, podía refugiarse y iba a estar ahí hasta que se hiciera un juicio para que pudieran deslindar qué es lo que había pasado. Ahora, yo no sé si les llamó la atención ahí, dice que se va a refugiar del vengador. Bueno, es que en aquel tiempo no había una policía, no había el policía como el día de hoy. Había soldados, había gente armada, preparada para pelear, pero enfocada para poder enfrentar a un enemigo, a una nación que se quisiera levantar contra ellos y poder defenderla. Pero no había policías o alguien que pudiera llevar a cabo una detención o algo cuando algo así pasaba. Entonces, cuando alguien mataba a una persona, uno de los familias o de los familiares más bien era responsable de vengar la muerte de esa persona, y él tenía el derecho y la autoridad de parte de Dios de ir y matar a esa persona porque había matado a un familiar. De repente, cuando yo leía esto, de repente tiene sentido que de repente veíamos en las películas, ¿no?, antiguas, que matan a uno y va de un vaquero va a otro y va buscando. Prácticamente era algo así: matas a mi familiar, iban a buscarlo para poder matar. Pero estamos hablando de una persona que mató a alguien accidentalmente. Y lo que hacía esta persona es que iba a esta ciudad de refugio, donde en esta ciudad de refugio, ¿quiénes iban a estar ahí? ¿Quiénes? Los levitas. Esta ciudad de refugio iban a estar los levitas, y ellos iban a estar al tanto, al cuidado de estas personas que llegaban en esta condición. Y entonces el vengador de familia no podía entrar a esta ciudad de refugio y matar y vengar y acabar con aquella persona que mató a su familiar. Entonces, en otras palabras, esta ciudad o estos levitas resguardaban a esta persona hasta que no se hiciera un juicio. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué pasaba si quería darle muerte, pero no accidental, sino con intención? Mira lo que dice el versículo 16, sigamos leyendo. Dice: si con instrumento de hierro lo hiere y muriere, homicida es; el homicida, ¿qué dice? Morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es; el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muriere, homicida es; el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida; cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Entonces, era algo tan claro, tan directo. Si alguien lo mataba porque le caía mal, porque discutieron, y lo puede herir con un hierro, o sea, un cuchillo, un arma, con un palo, con una piedra, lo empujaba o cualquier cosa. Si alguien lo hacía con toda la intención, ¿qué iba a pasar con esa persona? Tenía que morir. Pues le entendemos lo de ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Tenía que morir. Y el vengador era el de la familia, el responsable de vengar esa muerte, y tenía que buscarlo. Y cuando lo topaba, lo encontraba, lo podía matar, y era algo que era correcto. Mira el contraste, versículo 22.
Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre. Y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio. Esto es importante. Volverá a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en el cual se refugió, y el vengador de la sangre lo hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Entonces ahora me está hablando de alguien que mató a una persona, puede ser con un instrumento, quizás lo empujó o fue con sus manos, pero mata a una persona, pero primero me dice, si lo hace, si lo hizo adrede, pues va a morir. Pero si fue sin querer, pues ahora podía refugiarse en esta ciudad de refugio. Algo que tenemos que recordar y entender, que la consecuencia de que alguien matara a una persona tenía que llevarlo a morir. Una vida se paga con su propia vida. Esto cambia, no vamos a ir para allá, pero lo puedes buscar o leer en tu casa. Pero después del diluvio, cuando Dios le da indicaciones a Noé y que le dice que otra vez a llenar la tierra y crecer y todo, después le dice que el hombre que matare sobre la vida de ese hombre estará la responsabilidad por la sangre. O sea, la sangre tenía que pagarse por sangre. Por eso, si alguien mataba a alguien, tenían que matarlo. Alguien pudiera pensar y decir, entonces, ¿quiere decir que esto me habla de pena de muerte? Pues literalmente sí, ¿no? Si hoy estuviéramos hablando de la pena de muerte, quizás algunos dirían, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Porque probablemente alguien que piensa en la pena de muerte es alguien que no está viendo el valor de la persona. Y se quiere matar como cualquiera, a lo mejor un animal o algo así que a veces se compara. Pero creo que cuando escuchamos lo que estamos viendo hoy, me muestra el valor que Dios le da a la vida. Tanto así que si alguien llega a matar a alguien, pues la única manera de pagar eso era con su propia vida. Y no hay otra manera de verlo más que de esa. La importancia que Dios le da a la vida es la misma que es que el hombre muera por su vida. Ahora, el contraste que leíamos ahorita era cuando alguien no lo hacía de una manera intencional. No eran enemigos, no estaban peleados, no había ninguna acechanza contra él, sino sin ver fue un accidente. Bueno, esta persona corría a esa ciudad de refugio y esa persona tenía que estar ahí. No podía salir de ahí. Se hacía un juicio, lo vimos ahorita, lo leíamos, y entonces la congregación tenía que hacer el juicio entre quién, entre el que había matado y quién más, y el vengador, para deslindar sus responsabilidades. ¿Sí?
Pero también leíamos que si la persona era hallada inocente, ¿qué tenía que ser la persona, el homicida? Después del juicio, tenía que regresar a la ciudad de refugio. No se podía ir a su casa, a su heredad, a su tierra. Esa persona tenía que quedarse en esa ciudad de refugio. ¿Hasta cuándo? Hasta que muriera el sacerdote, el sumo sacerdote. Y entonces ya él podía regresar. Alguien pudiera decir, pero ¿por qué hasta que muere el sumo sacerdote? Bueno, porque lo que Dios estaba diciendo es que sangre con sangre se paga. Y lo que estaba haciendo el sacerdote al momento de morir es como si él pagara con su propia vida la muerte de la persona que había muerto. ¿Sí me explico? Por eso él, al momento que esa persona o el sacerdote moría, es como si quedaba saldada la deuda. Y entonces ya podía regresar a su ciudad. También leíamos algo importante. Si esta persona se salía de la ciudad de refugio, aunque hubiera sido inocente, y el vengador lo veía, ¿qué podía hacer? Lo podía matar. Y no era culpado de nada, porque él tenía la responsabilidad de estar en esa ciudad de refugio. Versículo 30, leamos ahí. Dice, cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. O sea, si alguien mataba y se hacía un juicio, y si nada más había una persona que atestiguaba y decía, sí, yo lo vi, otro más testigo, bueno, no procedía. Sino para que esto pudiera proceder, tenía que haber dos más testigos para que pudiera dar fe de lo que está pasando. Verso 31 dice, y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. En otras palabras, no había manera de pagar una fianza. O sea, no había manera de que, bueno, ¿cuánto se debe? Lo pago y déjame volver. No había manera de pagar una fianza, sino que él tenía que estar ahí. Si él mató, tenía que morir. Por eso dice al final, ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra. O sea, no había, bueno, dime cuánto tengo que pagar para regresar a mi casa, sino tenía que ser hasta que muera el sumo sacerdote. Verso 33 me dice el por qué. Dice, y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino que por la sangre del que la derramó. No contaminaréis pues la tierra donde habitáis, en medio del cual, dice Dios, yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. La sangre tenía que ser cubierta por sangre, porque la sangre derramada en la tierra, lo que procedía es que contaminaba la tierra. Y lo que Dios está diciendo, si tú derramas tierra, contamina la tierra en la cual yo habito. Y cuando yo leía esto, yo me pongo a pensar en el día de hoy. ¿Cuánta sangre no se derrama el día de hoy en nuestra nación? ¿Cuánta sangre no se derrama el día de hoy en el mundo entero? Es impresionante. Hace algunas semanas, creo que no ha cambiado mucho, pero creo que Nuevo León es el segundo estado con más violencia, con más muertes de todo el territorio nacional. Y es increíble cómo hoy tan fácil alguien mata a una persona y parece que no sucede nada. ¿Se acuerdan hace años?
Y no muchos. Escuchábamos de una balacera, escuchábamos de alguien que murió, de alguien que lo encontraron tirado y era una noticia. Hoy escuchamos y ya se nos hace normal. Increíble. Puedes pasar por un lugar donde hay una persona tirada y muchas veces mejor uno dice, no me quiero meter en problemas, no sé qué está pasando, y prefieres a veces quitarte. Pero esto que estamos leyendo nos da un parámetro o una idea de lo que para Dios es la vida del hombre. Y cómo la vida del hombre es importante, que Dios no quiere que se derrame sangre, porque en la sangre está la vida, porque Dios quiere que todos tengan vida para que nadie muera. Pero es increíble la maldad y todo lo que ha habido. ¿Se acuerdan cuando Caín mató a Abel? De repente se enoja a Caín, va con su hermano, lo mata, viene Dios y Dios le pregunta a Caín por su hermano. Tan así que él le contesta de una manera grosera, le dice, ¿acaso yo soy el guarda de mi hermano? Pero quizás lo que le está diciendo es, pues no se supone que tú lo tienes que cuidar. Y Dios le dice que qué es lo que has hecho, Caín, porque la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Entonces, lo que Dios está haciendo simplemente es decirle, no quiero derramamiento de sangre en mi pueblo. Si alguien llega a matar, pues tiene que morir. Sangre por sangre o vida por vida, tiene que ser de esa manera. Y es por lo mismo que Dios hace estas ciudades de refugio, pero otra vez, pensando en aquellos que lo hicieron como accidente. ¿Sí? No podemos perder eso. En una ciudad de refugio para los que lo hicieron por accidente. Y iba a tomar su lugar, ¿quién? El sacerdote. No iban a matar al sacerdote, sino cuando él muriera es como si él tomara el lugar. En el capítulo 36 me habla acerca de un problema que vimos hace unas semanas atrás. Un problema que se generó en unos capítulos anteriores, donde las hijas de un hombre que se llama Zelofead se levantaron para decirle a Moisés, hemos escuchado que vas a darle tierra a toda tu pueblo. Dice, pero mi padre ha muerto, no tenemos hermanos, no tuvo hijos, más puras hijas, y queremos que nos des tierra. Y ellos lo piden por fe. Y entonces Dios les da la razón y le dice que les va a dar una porción de tierra a ellas. Ahora surge un problema y le dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con el que se case con ellas? Porque si se casa con ellas de cualquier otra tribu, la heredad de ellas iba a pasar a la tribu en el cual se casaran, y no era lo correcto. Entonces lo que ellos hacen es decirles, pues que ellos se casen con gente de su propia familia para que la heredad quede ahí y no pase a otro lugar. Mira, leamos versículo 1 y versículo 2. Dice, llegaron los príncipes de los padres de las familias de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, y dijeron, Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que dé la posesión de Zelofead, nuestro hermano, a sus hijas. Todo lo que ahorita les he estado mencionando. Versículo 6. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofead, diciendo, cásese como ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de sus padres se casarán. O sea, lo que está diciendo Dios es, cásense. Me llama la atención y nada más quiero tomar referencia. ¿Se dan cuenta que Dios no les da esposo a sus hijas? Sino que les dice, cásense. ¿Con quién? Con las que ellas quieran. Y esto es importante, ¿por qué?
Porque muchas veces pensamos que Dios une matrimonios, parejas. Y Dios nunca en la Biblia da parejas. A veces me dicen, bueno, ¿y Adán y Eva? Bueno, una novia a otra, ¿verdad? La segunda puedes leer, y cuando se despierta Adán del sueño profundo y la ve, Adán es el que dice, ah, caray, esta es mía. Esta será llamada varona. Y luego todavía dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y él es el que dice todo lo demás, ¿no? Pero Dios no hace parejas, sino cada uno decide con quién se va a casar. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Que ellos se casen con quien quieran, pero que sean de la misma familia. Versículo 8. Y cualquiera hija que tenga heredad de las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres. Y otra vez, esto era para, en general, se hizo una ley para todos, para que no hubiera alguno valiente o vivo que pueda decir, ¿sabes qué? Ahora casa a mi hija una con una de allá para tener aquella tierra, y ahora con aquella de aquella tierra, que no fuera de esa manera. Versículos 12 y 13. Y se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y de esta manera terminamos el libro de Números. Ahora, ¿qué podemos aprender? ¿Cómo podemos aplicar lo que hemos visto en estos 3 capítulos? Yo quiero resaltar 3 cosas y verlo de una manera práctica hoy en nuestras vidas. Lo primero es que vimos el día de hoy es que Dios dio indicaciones quiénes van a repartir de la herencia y quiénes son los que iban a entregar la herencia que Dios les ha dado. Y creo que lo primero que puedo hablar en relación a esto es que Dios quiere que nosotros hablemos de la herencia que Dios tiene preparado para nosotros. Hay una herencia, si ustedes se han dado cuenta, tanto en domingo como en martes hemos estado hablando constantemente de una herencia que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Mira, vamos a volver a leerlo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Simplemente recordando esa herencia que Dios nos ha prometido, esa herencia que tú tienes y que debes de aprender que no es una herencia en esta tierra, no es una herencia en este mundo, no es la posesión de enriquecerte en este lugar, sino que dice de esta manera, Primera de Pedro 1, 3 y 4. Bendito el Padre, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, ¿qué nos hizo? Renacer para una esperanza viva. Nos hizo nacer de nuevo, renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Todos nosotros tenemos una esperanza. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y me dice, ¿para qué? Para una herencia incorruptible, y lo hemos dicho, que esta no se corrompe, incontaminada, pues no se contamina, inmarcesible, que no se marchita, y dice, reservada, ¿dónde? En los cielos para vosotros. Esto me gusta, ¿por qué? Porque de repente hay lugares, iglesias, ministerios que te hablan de que tú eres rey, sacerdote y posesión y tomar en esta tierra el lugar que te corresponde y ser cabeza y no cola, y empiezan con tanta enseñanza donde la Biblia me dice claramente que nosotros somos extranjeros, no pertenecemos aquí y nuestra herencia está ¿dónde? En los cielos.
Por eso no tenemos que enamorarnos de este mundo. Tanto así que Dios, la Biblia me dice que el que ame este mundo no ama a Dios. El que se hace amigo de este mundo se constituye enemigo completamente de Dios. Pero esa herencia es para nosotros. Y tenemos que entender que esa herencia es Cristo. Y nosotros no podemos callarnos de lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado a su Hijo como nuestra herencia, como nuestra heredad, como nuestra posesión. Y lo que tendríamos que estar hablando, estar enseñando y mostrando en cada momento es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Quiénes? Aquellos que hemos creído. Mira, esto mismo nos lo dice Pablo cuando habla acerca de lo que es a quien fue mandado a predicar el evangelio. Hechos 26 del 15 al 18. Libro de Hechos, capítulo 26 del 15 al 18. Dice de esta manera, esto es Pablo dando su testimonio. Dice: y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Está hablando de la conversión, ¿se acuerdan? Iba él a perseguir a la iglesia. Hay un resplandor, cae, Dios, Jesús se le aparece, le habla y él le dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, servidor y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y me dice que para qué lo envió. Lo envió para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, número 1, perdón de pecados, y número 2, herencia entre los santificados. Cuando alguien tiene su conocimiento en Cristo, cuando alguien cree en Jesús, recibe esa herencia de parte de Dios. Y tengo que aprender algo. Esta herencia es por amor. Esta herencia es por gracia. Esta herencia no se gana. Esta herencia no tienes que hacer algo para poder adquirirla en tu esfuerzo, sino simplemente al poner tu fe en Jesús, en Dios, Él te lo va a dar. Y cuando leemos en Efesios, nos dice claramente que ha puesto su Espíritu en nosotros, porque es la garantía, las arras de la herencia que nosotros iremos a recibir. Entonces lo primero que tengo que aprender es hablar de la herencia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. La segunda razón o principio o que podemos aprender en estos pasajes es que los levitas fueron esparcidos ¿por dónde? Por toda el pueblo o toda la nación de Israel, ¿cierto? No estuvieron solamente en un lugar, sino que fueron esparcidos por toda la nación con el propósito de ¿qué? Pues de hablar lo que Dios quería, de ser el intermediario en la relación con Dios, con el pueblo. Creo que de la misma manera Dios quiere que nosotros estemos por todos lados para predicar el evangelio, para dar a conocer la gracia, el amor y la misericordia que Dios nos ha dado. Y creo que es aquí donde, iglesia, tenemos que entender: Dios quiere que nosotros salgamos a predicar su palabra, prediquemos su amor, su gracia, su misericordia por todos lados. Creo que lo que muchas veces dejamos de hacer es predicar el evangelio. Algo que nosotros hemos estado orando, y se los comparto para que ustedes nos ayuden a orar, es para que Dios nos enseñe y nos muestre en este tiempo en qué lugar, colonia, municipio, colonia, y en qué casas quiere Dios que empecemos a predicar su palabra fuera de la iglesia.
Hay un deseo de salir. Hay un deseo de salir de estas cuatro paredes e ir a otro lugar a predicar el evangelio. Y que Dios pueda usar a ustedes también para predicar el evangelio, la enseñanza. Gracias. Y estamos orando por eso. Y la idea es que la iglesia pueda estar orando, porque si algo quiere Dios es que todos salgamos a predicar. Mira lo que dice Marcos 16:15. Marcos 16:15. Se le conoce como la Gran Comisión. Y dice así: y les dijo, estas son palabras de Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Ir por dónde? Por todo el mundo. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿A quién le está diciendo esto Dios? ¿A los pastores? ¿A sus discípulos? ¿A la iglesia? A todos. Y la pregunta que yo podría hacerte el día de hoy es: ¿cuántos están obedeciendo lo que Dios está pidiendo? ¿Cuántos están obedeciendo la Gran Comisión? Porque Dios no dice el que tenga ganas, el que le guste, el que tenga tiempo, el que esté dispuesto a hacer algo así, hágalo, sino que es algo es un mandato. ¿Sí? ¿Imperativo? No. Imperativo, gracias, imperativo. ¿Sí? Que les dice: id por todo el mundo. ¿A quién le estás compartiendo? En Juan 17:18, Jesús, en su oración que hace al Padre, Jesús está orando por sus discípulos, clamando, intercediendo por ellos. Y mira lo que dice Juan 17:18, dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. ¿A dónde? Al mundo. O sea, Dios te está enviando a salir a predicar, a hablar de la herencia. Dios te está mandando por todos lados para que seas un medio por el cual la gente pueda conocer a Dios. Y otra vez, ¿cuál es tu posición? ¿Cuántos lo están haciendo? ¿Cuántos lo hicieron? ¿Cuántos nunca lo han hecho? Y a veces yo les he dicho: ¿qué vas a decir cuando estés frente a frente con Dios y no lo hiciste? ¿Vergüenza? ¿Miedo? ¿Temor? ¿No tuviste tiempo? Dios quiere que aprendas incluso a relacionarte con gente que no es cristiana. Esto es muy delicado y quiero decirlo con mucho cuidado, porque a veces pensamos que como soy cristiano me tengo que juntar con pura gente cristiana, y yo sé que eso te va a ayudar mucho y te hace crecer, pero de repente no predicamos a Cristo, porque todo mi entorno, en mi trabajo, a lo mejor hasta en la escuela, mi familia, mis amigos son cristianos, y de repente no hay con quien predicar. Pero yo tengo que aprender, o tenemos que aprender a salir y convivir con gente que no es cristiana. Importantísimo. No haciéndome como ellos, sino que ellos nos vean diferentes, para que ellos puedan conocer el amor de Dios a través de nuestra vida. Si algo criticaban a Jesús, es que Él se sentaba con pecadores.
con gente publicanos, con pecadores, con gente que el mismo pueblo no lo veía bien. En una ocasión está Jesús y hay una mujer a sus pies y pensando la gente y decía, uy, si supiera quién es la que está ahí. Y Jesús sabía quién está ahí. Entonces salimos, somos enviados a todos lados para poder predicar el evangelio. Y la tercera razón, la primera es hablar de la herencia, la segunda es estar por todos lados, y la tercera es que los levitas eran los que estaban en esas ciudades de refugio. Esas ciudades eran lugares donde los pecadores podían entrar y ser protegidos de su condición. Tengo que entender que tú deberías de convertirte en una ciudad de refugio. Espero explicarme. Muchas veces como cristianos somos más dados a juzgar, a criticar y a murmurar y decirle a la gente, eres un pecador, eres un hijo del diablo, eres una vergüenza, eres esto, y criticar, apuntar, dañar, lastimar, herir, cuando nosotros deberíamos de ser un lugar donde la gente pecadora pudiera venir y refugiarse cuando se sientan mal, cuando reconozcan su pecado, su condición. ¿Por qué? Porque en ti pueden encontrar a Cristo, pueden encontrar una palabra de consuelo, pueden encontrar una oración, una ayuda. Y cuando yo meditaba en esto, yo decía, ¿cuánto nos falta que nosotros ser ese tipo de personas para la gente? Hay gente que está desesperada. Hay gente que sabe que su vida no es como ellos querían o como debe de ser. Lo triste es que no ven a la iglesia como un lugar donde se puedan acercar. Porque a lo mejor nosotros criticamos, nos portamos mal, ni les hablamos de Dios, ni hacemos lo correcto. Ojalá nosotros pudiéramos mostrarles lo que es el amor. Y no vayamos lejos. De repente alguien de la iglesia puede fallar, y los que son más crueles con esa persona muchas veces es la misma iglesia. No sé, puede, a lo mejor sale una familia, una pareja, jóvenes, embarazados. ¿Y cuál sería nuestra reacción de repente? A lo mejor darle la espalda, correrlos de la iglesia, exhibirlos. Increíble, es que de repente me llama la atención que hay lugares donde alguien falla, peca, y lo primero que hacen es venir a la iglesia a exhibirlos. Hermanos, esta persona ha fallado, y lo exhiben. Ahí no está el amor de Dios, ahí no está la misericordia, ahí no está la gracia de Dios. Cuando deberíamos de ser nosotros ese abrazo, esa fortaleza, ese consuelo, y decir, bueno, te equivocaste, pide perdón, Dios te perdona. Y quizás ser como Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y al final Jesús dice, pues nadie te condena, ni yo tampoco, vete y no peques más. Yo no soy un juez para poder apuntar a una persona y dañarla y lastimarla y herirla. Yo tendría que ser un levita, un hombre que Dios es su heredad, que Dios es todo en su vida, para que en él puedan venir y acercarse y refugiarse. Yo sé que el refugio es Dios, no somos nosotros, pero nosotros somos el medio que Dios utiliza para que ellos puedan venir al conocimiento de Dios. Nosotros debemos de ser ese refugio para ellos. Para nuestras familias. Ahora, no estoy hablando de solapar el pecado, pero tampoco Dios nos ha puesto para juzgar el pecado. Tengo que ser ese amor, ese cuidado.
algo que de repente, no sé, lo comentaré de esta manera. De repente platicamos y la iglesia Vivo en Ti es una iglesia que viene gente de otras iglesias. Y no es que las andemos sacando, ustedes saben que no es así. Pero por una u otra manera, Dios los trae. Y muchas veces vienen lastimados y dañados por otros pastores, por otros líderes, por otras iglesias. Y creo que Dios ha hecho de esta iglesia una ciudad o una casa de refugio. Porque tratamos de no dañar, no apuntar, no lastimar. Y si Dios permite que a la iglesia vengan este tipo de personas, bienvenido. Y lo que tendríamos que hacer nosotros es entender nuestra función. Cuando venga alguien, amar, abrazar, cuidar, apoyar, orar, poner nuestro hombro ahí, ayudar en todo momento. Tenemos que pensar de esa manera y no actuar de una manera que dañemos o lastimemos a los demás. Ahora, así rápidamente, nada más como referencia, estamos hablando de que iban al refugio cualquier persona que mataba, asesinaba a alguien. Y alguien pudiera decir el día de hoy, bueno, pues yo no he matado a nadie. Pues espero que nadie haya matado a nadie, ¿verdad? Pero miren lo que dice Mateo capítulo 5, verso 21 y 22. Porque de repente alguien pudiera decir, bueno, yo no he matado a nadie, creo que esta palabra no es tanto para mí. Pero Mateo 5, 21 y 22, Jesús hablando en el Sermón del Monte, dice de esta manera: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Lo que estamos viendo, no debes de matar. Y si alguien mataba, era culpable ¿de qué? De juicio. Verso 22. Pero yo os digo, y está hablando Jesús, cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿será qué? Culpable de juicio. ¿Te das cuenta que Dios pone en el mismo nivel aquel que mata a una persona y aquel que se enoja contra su hermano? Levante su mano quien en alguna vez se ha enojado contra su hermano. Y hablando de hermano, no solamente es carnal, sino el de la iglesia. Algunos pueden levantar las dos manos o hasta un pie también. Entonces a lo mejor decimos, no he matado a nadie, ok, pero ¿qué tal enojarte? Jesús lo pone en el mismo nivel. Y no para ahí, dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. O sea, no solamente se enojó, sino que le dijo algo. Y la palabra necio es una palabra muy bajita, lo que de repente pudimos haber dicho, ¿no? Y luego dice ahí, y cualquiera que le diga fatuo, bueno, aquí ahí dicen, yo esa palabra no la uso, quedará expuesto al infierno de fuego. Pero la palabra fatuo es igual a decir tonto. ¿Alguna vez le has dicho a alguien de tu hermano, a un hermano tonto? Esto me muestra que fallamos. Y lo pongo porque a veces apuntamos a otras personas y señalamos a otras personas sin darnos cuenta que nosotros igual fallamos. ¿Por qué? Porque esto se genera en el corazón. Y muchos hemos matado o enojado a alguien, o a lo mejor hasta le hemos deseado que Dios se lo lleve, ¿no? A lo mejor has orado, Dios, dame paciencia, porque si me das fuerza te lo mando, ¿verdad? Te lo mando completamente allá hasta el cielo, ¿verdad? Ahora, cuando alguien era culpable, no podía salir de la ciudad de refugio hasta que el sacerdote muriera. En el caso de nosotros es diferente.
Porque nuestro sacerdote, ¿quién es? Jesús. Y Él ya fue a la cruz del Calvario, Él ya murió por nosotros, Él ya entregó su vida, Él derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Ya no tenemos que hacer nada. Si tú has pecado, puedes venir a Jesús, porque Él es nuestro refugio. El que puede limpiar mi pecado, el que me puede sanar, el que me puede transformar. Solamente es a través de Jesús, aquel que murió en la cruz para siempre. Y leamos la última porción, Hebreos 9, 11 y 12. Hebreos 9, 11 y 12 dice de esta manera: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es la misma idea, sangre por sangre. Éramos pecadores porque nosotros hemos fallado y merecíamos la muerte. Y es Jesús derramando su sangre para pagar nuestra sangre. Y dice ahí, una vez y para siempre. Y a través de Él, de eso, Él obtuvo para nosotros una eterna redención. El único que puede quitar nuestros pecados, que puede cambiar nuestra vida, es Jesús. Si tú has pecado, si tú has fallado, si no estás viviendo de la manera correcta, el día de hoy te puedes refugiar en Cristo, porque Él es el que puede limpiar, perdonar tu pecado para siempre. Si tú has estado fallando y haciendo cosas que a Dios no le agradan, tienes que entender algo: no puedes contaminar el cuerpo de Cristo. Tienes que venir a Él para que Él te pueda perdonar para siempre. Y también puede ser un lugar de refugio donde la gente puede venir y puede buscar a Dios a través de tu vida. Por eso Dios quiere que hables de su herencia. Por eso Dios te quiere enviar a muchos lugares para que pueda ser un lugar de refugio para la gente que lo necesita. Ahora, medita en este momento. ¿Tú crees que alguien de tu familia necesita entrar a un lugar de refugio? Creo que sí. Que Dios te pueda usar a ti para que ellos puedan encontrarse con Dios y su vida pueda cambiar para siempre.